Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que solo se cumple en los triángulos rectángulos. Si recordamos, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. Algo como esto. Y tenemos un ángulo de 90 grados aquí. Lo primero, antes de entender el teorema en sí, es reconocer el nombre de los lados de un triángulo rectángulo. Este triángulo tiene dos lados que podemos diferenciar fácilmente, que son los que forman el ángulo recto, ¿sí? Y uno que está exactamente enfrente del ángulo recto. O sea, esta es nuestra referencia. Así que lo primero que debemos mirar cuando veamos un triángulo es ver dónde está el ángulo recto, ¿sí? Para que sea rectángulo. Y el que está enfrente se llama hipotenusa. Y los otros dos se llaman simplemente catetos. Cateto y cateto. Ambos se llaman igual. Ahora, para diferenciarlos podemos ponerlo cateto 1 y cateto 2, pero la idea es que ambos son catetos y aquí no importa mucho quién trabajemos primero y quién después. Los catetos forman el ángulo recto, la hipotenusa es el lado mayor y está frente al ángulo recto, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. O sea, literalmente lo que dice es que el área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que se forman sobre los catetos. Entonces, ¿qué rayos significa esto? Significa que para que un triángulo sea rectángulo, tiene que cumplir este teorema, es decir, tiene que pasar que el cuadrado de la hipotenusa sea igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Por ejemplo, si la hipotenusa midiera 5 centímetros, el cateto 2 3 centímetros y el cateto 1 4 centímetros, entonces podríamos verificar que es un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. O sea, 5 al cuadrado debería ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y si desarrollamos, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, y si sumamos es 25, que es exactamente lo mismo que 5 al cuadrado. Entonces, si se cumple esto, hablamos de un trío pitagórico. Los tríos pitagóricos son tres pares de números enteros que cumplen con el teorema de Pitágoras. ¿Podría pasar que estos números fueran decimales? Claro que sí. ¿Sí? También podría pasar que fueran irracionales, porque como estamos hablando de cuadrados, podríamos encontrarnos por ahí con alguna raíz que no se pudiese calcular de forma exacta y por lo tanto tendríamos que entrar a aproximar o a trabajar simplemente con la raíz como irracional. Pero en general cuando son números enteros es mucho más fácil. Entonces, casi siempre usamos estos números como referencia, ¿sí? Ahora, los tríos pitagóricos tienen una propiedad interesante y es que si encontramos un trío, todos los múltiplos de esos tríos también son tríos pitagóricos. Me explico. Ya encontramos este trío pitagórico que sería el 3, 4, 5. Es un triángulo sumamente especial y lo vamos a encontrar en todas partes, así que es sumamente bueno que tú te aprendas que 3, 4, 5 son lados de un triángulo rectángulo. Teniendo eso en cuenta, todos los múltiplos, es decir, si yo multiplico los 3 por el mismo número, también va a ser un trío pitagórico. Por ejemplo, si multiplicamos por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10, 6, 8 y 10 también es un trío pitagórico. Y así todos los múltiplos, si voy multiplicando por 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, también sería un trío pitagórico. Si multiplico por 4, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16, 5 por 4, 20 también, y por el número que tú quieras. ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, si en algún momento te aprendes esto bien, lo podrías reconocer fácilmente. Si ves un triángulo rectángulo donde este lado es 6 y este es 8, lo más fácil, sin tener que utilizar el teorema como tal, solo reconociendo como trío pitagórico, ya sabríamos que la hipotenusa es 10. ¿Sí? Entonces, aprenderse los tríos pitagóricos también ayuda a hacer los cálculos más fáciles. Ahora, obviamente no queremos meter tanta cosa en nuestra cabeza, pero sí recordar el triángulo 3, 4, 5 nos va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿cómo utilizamos el teorema de Pitágoras? Generalmente lo utilizamos para encontrar algún elemento faltante en el triángulo, ¿sí?
Por ejemplo, en este caso falta la hipotenusa y en este caso falta un cateto. ¿Qué es lo que nos podría faltar? Recordemos que son los únicos dos elementos que tenemos, hipotenusas y catetos. Bueno, una hipotenusa y dos catetos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar ese elemento faltante, ya que en todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ocupamos esta información para resolver el ejercicio. ¿Cómo le hacemos? Bueno, identificamos quién es la hipotenusa en este triángulo, por ejemplo. Entonces veo mi ángulo recto está aquí. Enfrente estaría la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa en este caso es A. Y sé que A al cuadrado va a ser igual al cateto 1, que puede ser cualquiera de estos dos, da lo mismo. No importa quién sea el 1 y quién sea el 2. Voy a tomar este como el 1, sería 15 al cuadrado, más el cateto 2, que sería 8 al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer es resolver, ¿ok? Entonces, A al cuadrado sería igual a 15 al cuadrado, que es 225, 15 por 15, más 8 al cuadrado, que es 64. Entonces, A al cuadrado tiene que ser igual a 289. Y aquí lo que tenemos es una ecuación cuadrática incompleta pura. Si recordamos un poquito del eje de álgebra, para resolver esto solamente tenemos que sacar raíz cuadrada, ¿sí? Y es muy sencillo. Ahora, en la ecuación cuadrática incompleta pura, tomábamos las dos soluciones, la negativa y la positiva, porque obviamente la raíz de un cuadrado da el valor absoluto de la base. Pero en el caso de un triángulo, cuando estemos utilizando el teorema de Pitágoras, solo vamos a tomar la solución positiva porque estamos hablando de distancias y las distancias no pueden ser negativas. Así que en este caso solo consideraremos la solución, la raíz del número positiva. Por lo tanto, en este caso A sería igual a la raíz de 289. ¿Cuál es la raíz de 289? Si no la reconozco de plano, puedo descomponer en factores primos como lo hicimos cuando vimos raíces. Ahora, si no quiero descomponer, también lo que puedo pensar es en números que al elevarlos al cuadrado terminen en 9. ¿Sí? Podría ser el 3 o el 7. 3 al cuadrado es 9 y 7 al cuadrado es 49, termina en 9. Estamos pensando en un número sobre 200. Entonces tiene que ser un número entre 10 y 20, porque 20 al cuadrado ya es 400. Entonces podría ser 13 o 17. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en 13 al cuadrado, pero 13 al cuadrado es 169. Y 17 al cuadrado, bueno, multipliquemos 17 por 17. 7 por 7 es 49, 7 por 1 es 7, 8, 9, 10, 11, más 17 nos da exactamente 289. Por lo tanto, A en este caso es 17. Y ya encontramos el valor de nuestra hipotenusa faltante. Esa es la gracia al final del teorema de Pitágoras, que con dos elementos del triángulo rectángulo nos permite calcular el tercero. ¿Sí? Recuerden que al final de cuentas, teniendo dos valores, esto siempre se va a convertir en una ecuación cuadrática incompleta pura y que ya sabemos resolver porque ya lo hicimos. Así que veamos el otro ejemplo. Misma idea. Primero reconocemos dónde está el ángulo recto. El que está enfrente sería la hipotenusa. Por lo tanto, aquí nos quedaría 13 al cuadrado es igual a cateto 1, que puede ser cualquiera, voy a partir con el x, más el 5 al cuadrado. Allá está mi ecuación. ¿Qué hacemos para resolver esta ecuación? Primero, desarrollar los cuadrados. Esto sería 169 igual a x al cuadrado más 25. Despejamos x, restando 25. 169 menos 25 va a ser igual a x al cuadrado. Y esto sería 144. Y aplicamos raíz cuadrada. Recuerden, en este caso nos quedamos solo con la positiva, que sería la raíz de 144, que es 12. ¿Sí? Por lo tanto, este cateto mide 12. Y esta hipotenusa ya vimos que mide 17. Y ahí encontramos dos tríos pitagóricos más. El trío pitagórico
8, 15, 17 y el trío 5, 12, 13. También aparecen, no son tan populares, pero sí, igual es bueno conocerlos. Y sus múltiplos obviamente también van a ser tríos pitagóricos. Misma idea del anterior, ¿ok? Pero el que más se usa es el 3, 4, 5. Además es muy fácil de recordar porque los números son consecutivos. Ejemplo de ejercicio. Este ejercicio viene de la PDT 2022 y es el ejercicio 36. Dice, una persona apoya un madero de 5 metros de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros. Se cambia la posición del madero en la pared desplazándolo verticalmente 1 metro hacia abajo, como se representa en la siguiente figura. ¿Cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a la posición inicial? Ok, entonces primero identifiquemos aquí nuestra idea. Aquí el que está borroso, el que está más clarito, es la posición inicial. El madero mide 5 metros, ¿sí? Vemos que se forma un ángulo recto con el edificio, ¿sí? Y la distancia del madero hasta el edificio era 4, por lo tanto la distancia original debería ser 3. ¿Por qué? Porque tenemos el triángulo 3, 4, 5. Ahora, si no me doy cuenta de eso, aplico el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que la hipotenusa, 5 al cuadrado, es igual a, pongámosle, x al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, 25 es igual a x al cuadrado más 16. Resolvemos esta ecuación incompleta pura, restando 16 al 25 nos quedaría 9, igual a x al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada y nos quedamos con la solución positiva que sería 3. Por lo tanto, llego al mismo resultado. La distancia de la pared es 3. Ahora, si me sé el triángulo 3, 4, 5, no tengo que hacer este procedimiento porque lo reconozco fácilmente. ¿Ok? Esa es la gracia de aprendérselo. Ahora, lo que dice es que se desplazó 1 metro hacia abajo verticalmente. O sea, en el nuevo triángulo, ya este lado no mide 3, sino simplemente 2. Le quitamos 1 metro vertical. Y por lo tanto, esta distancia de aquí hasta el edificio va a sufrir cambios y va a ser más grande que 4. ¿Ok? Lo que nos están pidiendo es los metros que se deslizó. Es decir, la diferencia que hay aquí. Aquí esto le vamos a llamar A. Esa es la diferencia que estamos buscando. Que la vamos a calcular con la distancia mayor, quitándole los 4 metros. ¿Ok? Entonces vamos a volver a usar nuestro teorema de Pitágoras, porque la hipotenusa no ha cambiado. El madero sigue midiendo 5 metros. ¿Sí? 5 al cuadrado, entonces, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a este cateto que conozco que es 2 al cuadrado, más el cateto mayor que sería de aquí a acá, que le vamos a llamar b, que sería b al cuadrado, que va a ser toda la distancia a la que le vamos a quitar 4 para obtener a. Eso lo vamos a anotar aquí. b menos 4 nos daría a. Entonces desarrollo mi teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4, más b al cuadrado. Restamos 4 y nos quedaría 21 igual a b al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada, pero la raíz de 21 no es exacta, por lo tanto la vamos a dejar como número irracional, es decir, raíz de 21. ¿Ok? Y entonces esa es la medida mayor, eso es b. Si aplicamos lo que habíamos dicho antes, sería raíz de 21 menos 4 es igual a, que es la distancia que estoy buscando. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es raíz de 21 menos 4, alternativa A. Y eso sería todo por hoy. Espero que haya quedado más o menos claro. Cuídense y que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao.